Buenos días, estimados estudiantes. Hoy continuamos con las clases propuestas de acuerdo a la programación anual. El tema a desarrollarse hoy día es la antonimia. Y como un saber previo, la antonimia vendría a ser lo contrario a la sinonimia. En la sinonimia nosotros trabajamos palabras que tienen diferentes escrituras, diferentes pronunciaciones, pero sus significados son semejantes o iguales. Inclusive trabajamos sus requisitos. Para que sean sinónimos, tenían que cumplir dos requisitos. La primera era de que las palabras pertenezcan a la misma categoría gramatical. ¿Qué quería decirle? Si una palabra es un adjetivo, su sinónimo tiene que ser otro adjetivo. Si una palabra es un sustantivo, su sinónimo tiene que ser otro sustantivo. Ese requisito es lo mismo que se va a aplicar en antonimia. Sin más preámbulos, vamos a desarrollar el tema. Antonimia, relación semántica basada en la oposición de significados entre dos palabras. ¿Qué quiero decir? Que estas dos palabras van a tener diferentes escrituras, diferentes pronunciaciones, pero sus significados van a ser opuestos. Vamos al ejemplo. Dilatar. ¿Qué cosa significa dilatar? Dilatar es extender el tiempo. Apresurar es acortar el tiempo. Notarán ustedes que en ambas, se escriben diferentes y sus significados son de oposición. Mientras que uno se extiende el tiempo, el otro acorta el tiempo. Adulcorado. Adulcorado es aquello que tiene mucho azúcar. Es meloso. Y amargo, aquello que tiene mucho ácido, que es desagradable. Entonces notarán ustedes también que, miren, se escriben diferente y sus significados son opuestos. Pero acá está el otro requisito que habíamos aprendido la semana pasada. Infinitivo, su antónimo, otro infinitivo. Adjetivo, su antónimo, otro adjetivo. Establezca el antónimo de las siguientes palabras. Por ejemplo, afable. Afable es una persona cordial. ¿Cuál sería su antónimo? Adusto. Adusto es una persona que es repulsiva. Discordar, no ponerse de acuerdo. ¿Cuál sería su antónimo? Concordar, ponerse de acuerdo. Miren, discordar, contrario al acuerdo. Concordar, a favor del acuerdo. Lactancia. Lactancia es amamantamiento, o sea, que te dan de mamar. ¿Cuál sería su antónimo? El destete, mire. El destete. Ahí está. Destete es cuando al niño le quitan el mamar de bebito, ¿no? De niño. Ahí está, mire, el destete. Heterogéneo. Miren acá. Hetero es diferente. ¿Cuál sería su antónimo? Simplemente le cambiaría por homo, que es igual, y sale homogéneo. Miren, homogéneo. Pipiolo, que es un niño, un aprendiz. ¿Cuál sería su antónimo? Un veterano. Miren. Trivial, aquello que no tiene valor. ¿Cuál sería su antónimo? Esencial, aquello que tiene mucho valor. Miren, acá está el requisito ya implícito, que las palabras primero tienen que pertenecer a la misma categoría gramatical y que sus significados sean de oposición. Tipos de antónimos. 1. Por el grado de oposición semántica. Miren, por el grado de oposición semántica. Acá van a ir básicamente al concepto. Se dividen en dos tipos de antónimos. Absolutos. Cuando las palabras son radicalmente opuestas. Sus significados son radicales, o sea, de frío a caliente, ¿no? Son opuestos. Tenemos ejemplo, miren. Vida, su oposición es muerte. Abrir, su oposición es cerrar. Antónimos relativos, cuando sus significados son relativamente opuestos. No hay una radicalidad. Por ejemplo, elevación. ¿Qué cosa es una elevación? Elevación son un montículo, un cerro, ¿no? Y su antónimo relativo sería la llanura. La llanura es cuando la tierra está plana. Entonces, aquí hay una antonimia relativa, porque ¿cuál sería su antónimo de elevación? Así absoluto, hondonada. Y hondonada es cuando la tierra está hueca. Entonces, se dan cuenta que acá hay una antonimia relativa. Gigantesco, es aquello que es muy grande. Su antónimo relativo sería
pequeño. Ahora, ¿por qué pequeño? Porque pequeño no es el absoluto, porque pequeño puedo ser yo. El absoluto sería un liliputiense, un enano. ¿Se dan cuenta? Contrario, pero acá es un relativo. Entonces, por el grado de oposición semántica, los antónimos se dividen en absolutos cuando son radicalmente opuestos y relativos cuando sus significados son parcialmente opuestos. 2. Por la forma. Por la forma los antónimos se clasifican en morfológicos. Miren el ejemplo que voy a dar. Aseado, su antónimo morfológico es desasiado. ¿Qué es lo que he agregado acá? Le he agregado un prefijo. Cuando yo le agrego un prefijo contrario, ubico el antónimo morfológico. Aseado es una persona que está bien limpia y desasiado es una persona que está bien sucia. Entonces notarán ustedes acá que le he agregado simplemente el prefijo y he ubicado su antónimo morfológico. De soportable, aquello que tú puedes aguantarlo. Insoportable, que no puedes aguantarlo. Entonces, acá también, miren. Entonces, ¿qué cosas son los antónimos morfológicos? Son aquellas palabras que tú le agregas un prefijo de oposición y lo ubicas como su antónimo. Lexicales. ¿Qué cosa es el lexicales? Son aquellos antónimos cuyos lexemas son de oposición. Por ejemplo, empezar con terminar. Miren, empezar aquello que se inicia, terminar aquello que culmina. Ahora, profesor, entiéndame. Listo, te voy a explicar. Toda palabra tiene dos partes, un lexema y un morfema. Miren su lexema. Entes. Ese es el lexema. Acá su lexema es term. Por eso se les llama antónimos lexicales, cuando sus lexemas son diferentes. Mira. De reír, ¿no? La acción de estar alegres, demasiado alegres. Llorar, la acción de estar muy tristes. Miren su antónimo, su lexema. Re y llor. Entonces, ¿por qué se llaman antónimos lexicales? Porque tienen lexemas diferentes, pero sus significados son opuestos. Continuamos. Determine el antónimo absoluto y relativo de esta palabra. Por ejemplo, tengo gélido. Gélido es aquello que es muy frío. ¿Cuál sería su absoluto? Aquello que es muy caluroso. ¿Y cuál sería? Acá está, miren. Tórrido. Miren, acá hay una relación semántica de oposición absoluta. ¿Y relativo cuál sería? Por ejemplo, yo lo pondría tibio o templado. ¿Se dieron cuenta? Mientras que uno, su oposición es absoluta, la relatividad es de, como su nombre lo dice, parcial. Exultado, una persona que está muy alegre. ¿Cuál sería su absoluto? Una persona que está muy triste. ¿Cómo se le llama a esa persona? Acongojado. Acongojado. Está demasiado triste. ¿Y cuál sería su relativo? Triste. Porque triste, si tú te das cuenta, no es parcialmente absoluto, es relativamente absoluto. Salutífero, aquello que es beneficioso. ¿Cuál sería su antónimo? Aquello que es negativo. Si salutífero es beneficioso, su antónimo absoluto sería tóxico. Ahí está. Tóxico. Inclusive hay una frase, ¿no? Chica tóxico, chico tóxico, aquello que nos hace daño. ¿Y cuál sería su relativo? Fácil. Dañino. Claro, porque lo dañino se puede soportar, pero lo tóxico no. Lo tóxico es insoportable. Entonces, de acá ustedes se han dado cuenta que la antonimia absoluta es radicalmente de oposición y la antonimia relativa es parcialmente de oposición. Establezca el antónimo morfológico. Acá es sencillo para ustedes, porque miren,
Si yo le aplico, por ejemplo, a la palabra, basta con el prefijo nada más, de anteponer, ¿cuál sería? Simplemente poner, miren. Eliminé su prefijo. De consciente, ¿cuál sería? Inconsciente. Ahí está, miren. Miren. De monócromo, mono es uno. Aplico lo contrario. Polícromo. Miren, porque poli es varios y mono es uno. De orientar, desorientar. Miren. Entonces, los antónimos morfológicos, tú solamente le puedes aplicar, ¿no?, los prefijos. En otras partes, por ejemplo, acá como ya está con prefijo, tú le quitas el prefijo y sale también. Muchachos, la antonimia, para resumir, es la relación de palabras cuyos significados son de oposición. Son de dos tipos, ¿no? Uno por la disposición la oposición semántica y otro por la forma. En la oposición semántica tenemos los absolutos y relativos y en la forma tenemos los morfológicos y lexicales. Muchachos, muchas gracias por continuar, por seguir viendo nuestros videos y nos vamos con la reflexión del día. La reflexión del día nos dice que en mente sana, cuerpo sano. Eso implica dos cosas, chicos, que nosotros debemos alimentarnos nuestra mente de conocimientos sanos que nos permitan tener una vida sana. Así como alimentamos nuestros conocimientos, nuestro cuerpo también debemos mantenerlo sano. ¿Cómo mantenemos el cuerpo sano? Mediante los buenos ejercicios y el aseo permanente. No se olviden, aseamos nuestro cuerpo y aseamos nuestra mente. Muchas gracias. Sigan viendo nuestras clases en nuestro canal y vamos a continuar con las clases en todo el año. Gracias y nos vemos hasta la próxima semana.